Están muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto NID presenta la sexta y última sesión del programa de preparación para gestor de valoración de empresas. Tenemos ya en plataforma al doctor Guillermo Pequeño. Doctor Guillermo, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Buenos días, Edu. Buenos días con todos. Muchas gracias por esta oportunidad que me brindan en darle las clases. Bueno, comencemos con los temas que nos habíamos quedado. Y la clase anterior habíamos visto la valoración de empresas, habíamos visto algunos ejemplos, habíamos quedado en un enunciado, un ejercicio con un Excel, el cual lo vamos a retomar ahora. Y como hemos visto la valoración de flujos, por medio de los flujos vamos a continuar con este tema, para luego pasar a algunos otros temas que quisiera abordar, como un poco más de múltiplos y adicionalmente la valorización de intangibles que tienen que ver mucho con el valor que puede tener una empresa, ¿no? Porque ustedes saben que una empresa consta tanto de activos como de intangibles. Caso práctico. Este primer caso práctico lo vamos a ver en el PowerPoint. Luego tengo también el Excel que lo podemos ir revisando y adicionalmente en el siguiente ejemplo sobre los contratos que habíamos visto lo vamos a tratar directamente en el Excel con los enunciados para ir practicando. Bueno, comencemos con el enunciado. Esta es una valorización de línea de negocio. La empresa Alimentos S.A. se dedica a la producción y comercialización de tallarines y aceite de diversas marcas. En este caso, requiere determinar el valor de la línea del negocio A, una de las marcas que ellos tienen. Asimismo, se muestra la tasa de descuento a utilizar, que es 8.70%. Como se ve en el cuadro, tenemos acá el cálculo ya de la tasa de descuento, que nos dan que es de 8.70, que como hemos visto es un promedio ponderado tanto del costo de deuda como del costo del patrimonio. El costo del patrimonio es la rentabilidad esperada que puede tener, en este caso, los accionistas de esta compañía, ¿no? El costo del patrimonio está compuesto tanto por la tasa libre de riesgo, que la tasa libre de riesgo general es el bono americano, en este caso, de acuerdo con el horizonte de proyección, como esta es una empresa que lo vamos a proyectar con un horizonte, un valor terminal, sería 30 años. El riesgo país siempre hay que tener en cuenta de que es del riesgo país de donde está operando la compañía o de donde los ingresos provienen. Por ejemplo, esta compañía al ser de Perú y vender localmente, siempre usa en mi Perú, ¿no? Igual, si fuera una compañía que funcionara en Colombia, tendríamos que usar el ENVI Colombia o riesgo colombiano. El beta apalancado de la compañía es 0.74. Este 0.74 se obtiene apalancando el beta desapalancado que hemos obtenido del sector food processing. En este caso, lo apalancamos con nuestro deuda equity. En este caso estamos usando el sector, el impuesto a la renta con la participación de trabajadores, ¿no? Y adicionalmente una prima de mercado que es el RM menos RF, que es las acciones del SP500 menos el bono americano, ¿no? El SP500 son las 500 empresas más rentables en ese momento de los Estados Unidos. Este indicador siempre va a variar anualmente o trimestralmente de acuerdo a cómo lo estemos viendo. Acá se encuentran los supuestos que vamos a utilizar para esta valorización de la línea de negocio A. Precios, se asume que los precios van disminuyendo producto del aumento de la competencia, pero cada vez a una menor tasa, ¿no? Es decir, al aparecer mayores competidores, el sector se va a tener que hacer mucho más competitivo y entre una de estas premisas es que el precio vaya disminuyendo para que podamos tener una mejor tasa del mercado, ¿no? Adicionalmente, cada vez que pasa el tiempo, al ya entrar menos competidores, esta disminución de precios se va haciendo menor, ¿no? La cantidad aumenta en 8% para tallarines y para aceite 20% durante 3 años, 2020-22, y luego 15% 2023-28. Luego utilizamos un 2.5% para la perpetuidad. ¿Por qué usamos este porcentaje de cantidad?
Luego de hacer un análisis exhaustivo en el mercado, no hemos utilizado en este caso un tipo de un ajuste de precios o inflacionario, sino, por ejemplo, podemos utilizar un crecimiento a largo plazo poblacional, ¿no? Como comentamos, siempre en el tema de la perpetuidad se tiene que ver y analizar cuál es el mejor ratio posible, o mejor dicho, el mejor indicador, ¿no? Casi siempre se utilizan los indicadores de inflación, como hemos visto, ¿no? Porque supuestamente mi cantidad no va a aumentar, pero sí va a haber siempre un ajuste inflacionario, ¿no? En otros sectores, como puede ser el sector alimentos, podríamos utilizar una tasa para la perpetuidad del crecimiento poblacional, ¿no? Porque como es un mercado muy competitivo, podríamos tener la asunción o el supuesto de que los precios no van a aumentar a largo plazo, pero sí podría aumentar el tema con respecto al tema del crecimiento poblacional, ¿no? Ya que al ser un bien de primera necesidad, siempre va a tender a crecer con el aumento de las personas, ¿no? Ventas netas en el periodo de proyección aumentan. El aumento de la cantidad tiene un mayor impacto que la reducción del precio, es decir, en neto las ventas aumentarían, ¿no? Como vemos, los primeros años van a crecer 20%, los aceites 8% los tallarines, a diferencia, bueno, y el aceite 20 y 15 y los tallarines 8, y el aumento va a ser menor, ¿no? Entonces, al final en el P por Q, igual va a haber un aumento de las ventas, ¿no? El margen bruto se mantiene constante igual al último año real 2019, debido a que como es el último año real, uno puede sacar de repente promedios de los últimos 3, 4 años, si es una empresa ya madura, ¿no? Ya con ventas o márgenes o costos para obtener el margen estables. Pero cuando de repente hay un crecimiento un poco más exponencial, lo más recomendable es usar el último año, ya que, por ejemplo, en el último año ya se estaría estabilizando quizás los proveedores que se tienen, etcétera, ¿no? Aquí vemos nuestro flujo de lo que hemos conversado, las ventas netas. Acá está el precio en soles del tallarín de la marca A. Esto es sol por kilo. Entonces, el 2017 se vendía 5 soles por kilo, baja hasta 4 soles por kilo, y en el caso del aceite, por unidad, baja de 8 soles el 2017 a 7.2 soles por unidad, ¿no? Como hemos comentado, este precio se va a hacer menor a través del tiempo debido al ingreso de nuevos competidores y el ajuste que se tendría que tener, ¿no? También, por ejemplo, nosotros podríamos tener el supuesto en otro tiempo, en otra fecha de valorización, de que estos precios se van a mantener constantes. O, por ejemplo, en el 2022 quizás podríamos tener la proyección de que estos precios, al llegar a un óptimo de competidores, no va a disminuir este precio, sino va a aumentar el precio a largo plazo, ¿no? Entonces, es muy relativo los supuestos que se pueden utilizar. Como hemos visto y como en las clases anteriores, los supuestos se pueden obtener supuestos de gerencia, supuestos de mercado o un supuesto histórico, ¿no? En este caso de los precios es muy relativo al supuesto. Si vemos el histórico, ha habido una caída en los precios de venta por unidad y por kilo, es decir, sí tenemos con qué sustentar esta caída histórica. Adicionalmente, la gerencia también puede prever que estos precios van a disminuir a largo plazo debido a su área de estudios de mercado que pueden tener o de finanzas, ¿no? Aquí vemos la variación anual del precio, es decir, por ejemplo, 3.8 entre 4 menos 1, una disminución del menos 5%. En el caso de los tallarines, los 3 primeros años va a caer 5%, luego del 2023 al 25, 3% el precio, y luego se va a mantener constante en una caída de 1%, ¿no? Como decíamos, va a ser constante, pero adicionalmente la tasa de decrecimiento va a ser menor año con año, debido a que ya se estaría llegando a un óptimo de competidores. Después tenemos la cantidad de tallarines de la marca A de la línea, tanto en kilos y los aceites. Como hemos visto en la diapositiva anterior de los supuestos, en la cantidad, en el caso de los tallarines, aumenta 8%.
a través de todo el horizonte de proyección, ¿no? Como vemos, en el histórico había crecido el 2017 10%, el 2018 13%, el 2019 11%, pero vamos a tener una tasa de crecimiento de 8% proyectada, ¿no? Entonces, de los 1.000 kilos que se vendieron el año 2019, va a aumentar al año 2020 a 1.080 kilos, el 2021 a 1.166 y así sucesivamente hasta casi los 2.000 kilos el 2021. Esto de los aceites sí va a ser segmentado debido a que el aceite, como histórico, tiene un comportamiento un poco distinto, ¿no? El aceite del 2017 creció 35, el 2018 100 y el año 2019 50, ¿no? Tiene un promedio de 62% de crecimiento. Obviamente, lo más probable es que estas unidades de aceite hayan crecido así porque es una línea nueva dentro de la marca que ellos tienen, ¿no? Entonces, siempre cuando hay una marca nueva, una línea nueva, o tú tienes unas ventas por unidades pequeñas, tu crecimiento va a ser exponencial los primeros años y luego va a tender a cero. Entonces, en los 3 primeros años de proyección del 2020 al 22 se va a crecer 20% y luego el 2023 al 28, 15%. Luego se va a utilizar el 2.5 de perpetuidad. Sería el 2029 hacia el infinito, ¿no? Entonces vemos que en el año 2020 crece en 20%, pasa de 900 a 1.080 unidades. El 2021 otro 20%, pasa de 1.080 unidades a 1.296. Y luego, a partir del año 2023 al 28, se va a crecer 15%. ¿No? Como vemos, el año 2028 se llegaría a 3.597 unidades de aceite vendido. Ahora, acá están las ventas netas de la marca A, ¿no? Es decir, la marca A, como vimos, se divide entre tallarines y aceites. ¿Cómo se sacan las ventas? Las ventas simplemente es un P por Q, ¿no? Tus cantidades por tus precios, ¿no? Entonces, los tallarines se venderían, por ejemplo, en el año 2020, las ventas netas serían tu precio por tus unidades, ¿no? Es decir, tus miles de kilos. Tú tienes 1.080 miles de kilos y hay que recordar que son con 3 ceros, sería 1.080.000 kilos hasta 1.999.000 kilos, y en los aceites igual, son miles de unidades, ¿no? Entonces, sería tu 1.080.000 kilos multiplicado por los 3 soles 80 que tú vendes el kilo o estás vendiendo el kilo de tallarín, ¿no? Entonces, te sale unas ventas netas de 4.104.000, las cuales pasarían al año 2028 a 6.071.000, que es la venta de 1.999.000 kilos por 3 soles. Como vimos en el enunciado, en las ventas netas, en el periodo de proyección aumenta. El aumento de la cantidad tiene un mayor impacto que la reducción de precio. Vemos, a pesar de la disminución en el precio por kilo de los tallarines, que va desde menos 5% hasta menos 1%, va a haber un aumento en esta marca de 4 millones hasta 6 millones, ¿no? Y en el caso de los aceites, se da igual, ¿no? Tú tienes miles de unidades, 1.080.000 unidades de aceite multiplicado por 7 soles 10, lo que te da 7.698.000, ¿no? Después, en el año 2028, igual pasamos de 3.597.000 unidades multiplicado por 6 soles 60, hay una reducción de 50 céntimos a través del horizonte, lo que nos da una venta por 23.660.000. Al sumar los dos productos de la línea A, es decir, los tallarines y marcas, tenemos que en el 2020 vendemos 11.802.000 y en el año 2028 29.737.000. Como vemos aquí, hay un incremento en las ventas a pesar de que los precios han disminuido por la competitividad, pero siempre va a haber un incremento en la cantidad debido también a la misma competitividad que te da, ¿no? Hay un mercado perfecto en este tema. Luego, el margen bruto se mantiene constante igual al último año real. El año 2019 tenemos un margen bruto de 26%, lo que equivale a costos de venta por 74% sobre las ventas totales. Como vemos, en los años anteriores, 2018 y 2017, el margen bruto fue mayor,
estuvo sobre el 30%, el año 2017 32%, mientras que el año 2018 34%. ¿Y por qué utilizamos el margen bruto del último año? Porque ustedes, como ven y como hemos comentado, hay un incremento en la producción de aceites y también de tallarines. Entonces habría que ver tanto el costo de materia prima, el costo de mano de obra, etcétera, y estaríamos llegando a un óptimo con las cantidades y los costos el año 2019, donde hay mayor productividad, porque de ahí los incrementos el incremento de las ventas, de las cantidades, se comienzan a suavizar a través del tiempo, ¿no? Por eso utilizamos el margen bruto del 26%, adicionalmente para ser un poco más conservadores también en nuestra valorización, ¿no? Porque también podríamos ver quizás un promedio, o de repente mejoraría la utilidad bruta, ¿no? Porque también existen las economías de escala, ¿no? Por ejemplo, en unas economías de escala se mejoran los márgenes porque, por ejemplo, tú puedes estar comprando los insumos en cantidades mayores, ¿no? Que cuando produces menos, ¿no? Ahora vamos a los gastos fijos crecerían a la inflación proyectada americana, dólares, de 2.50% anual, y los variables en función de las ventas, ¿no? Alquiler de local, plan de producción y publicidad, ¿no? Por ejemplo, los gastos fijos se pueden decir, son las planillas, etcétera, ¿no? Mientras los que van en función de las ventas, puede ser el alquiler local. También va a depender mucho, y eso se tiene que hablar siempre con la gerencia, de cuál considera para ellos gastos fijos o variables, ¿no? En este caso, gasto variable estamos considerando el alquiler del local, porque pensamos que con el aumento de las ventas va a aumentar la capacidad que se va a necesitar de una planta, ¿no? Entonces, la planta de producción va a tener que aumentar su tamaño, ¿no? Quizás, entonces, o mudarse a otro local, ¿no? Adicionalmente, quizás tener un showroom, ¿no? O de repente ellos vender directamente algunas cosas. Por lo tanto, a mayor venta se tendría que aumentar el tamaño de la planta, aumentar el tamaño local. En el caso de publicidad, sí, a mayor ventas, uno también necesita mayor publicidad, mayor publicidad en los medios, escritos, televisivos, etcétera, ¿no? La depreciación usaría la tasa de depreciación implícita de todos los activos equivalente a 7% y se aplica sobre el valor proyectado de propiedad, planta y equipos. Participación de trabajadores se calcula sobre el EBIT, que es la utilidad operativa, no consideramos partida financiera, sería 10%, sector industrial, la empresa contaría con más de 20 trabajadores. Adicionalmente tenemos el impuesto a la renta, que es el 29.5%, ¿no? El impuesto a la renta tenemos el EBIT, la utilidad operativa, menos la participación de trabajadores por este 29.5%. El CAPEX, solamente vamos a utilizar CAPEX de mantenimiento, no vamos a tener un CAPEX de expansión porque estamos, entre los supuestos está que es una planta nueva. El CAPEX igual a la depreciación del periodo, y la variación de capital del trabajo operativo va a ser el 3% de las ventas, ¿no? Hemos obtenido un ratio de las cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, y tenemos un ratio aproximado de 3%. Flujo a 9 años más valor terminal, se asume que la marca A estaría operativa por un periodo indefinido. Como hemos visto, siempre se tiene que hacer el análisis del sector donde nos encontramos. Esto, al ser un sector de alimentos, es un sector que puede variar a través del tiempo, no es un sector que vende productos de primera necesidad como son tallarines, aceite, y lo más probable es que pueda durar a través del tiempo si mantiene la misma política de ventas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es los gastos operativos segmentados de la marca, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, cuando uno valoriza marcas o líneas, en este caso, hemos visto entre los diferentes marcas, ¿no? 3 marcas, A, B y C. Estamos valorizando la línea A, que tiene 2 productos, aceites y tallarines, ¿no? Entonces, hay que siempre tener cuidado cuando uno valoriza líneas de negocio, porque, por ejemplo, en las compañías o la mayoría de compañías, por ahí puede tener, o la mayoría tiene la línea de venta sí segmentada por productos o por línea de negocio. Los costos de venta también lo tienen segmentado por línea costo, pero muchas veces los gastos operativos, o casi todos los gastos operativos, no los tienen segmentados, no lo tienen como una bolsa, es decir,
gastos de personal de toda la compañía, que serían las 3 líneas en este caso. Honorarios profesionales, como